Creo que después de lo que acabamos de escuchar, la primera pregunta que surge de todo esto es, ¿este interés de Cuba es realmente realista, sí o no? Y vamos a hablarlo con Sergio Comas, abogado, conocedor de los temas cubanos, y también Pedro Roy, analista político del Instituto de Estudios Cubanos en la Universidad de Miami. Bienvenidos, buenas noches a los Gracias, dos. Feli, por la invitación. La primera pregunta, ¿es algo realista? Vemos los intereses de Estados Unidos, o sea, también el tema del Canal de Panamá. No podemos dejar de pensar en lo que es República Dominicana, Jamaica, bueno, Panamá lo mencionaba, Bahamas también, y los intereses de los Estados Unidos. Si ponemos todo este cóctel juntos, ¿qué sale? Sale un concepto geopolítico de una excelente ubicación que tiene la isla. Eso es completamente innegable. Aprovechar la oportunidad de lo que viene cuando se abra la profundidad del Canal de Panamá. O sea, la otra referencia va a ser Cuba, si ahí termina cuando tiene que terminar. Pero básicamente, como tú dices, se perfila como un portaaviones mirando hacia los Estados Unidos. En la vieja teoría que tienen de que este tipo de presión y lobby económico podría suavizar el embargo. Y de hecho ya tú puedes ver que en Cuba han hecho visitas empresarios de Tampa que por primera vez fueron visitados por la Oficina de Intereses de Cuba. O sea, tuvo un permiso especial del gobierno, prepararon un grupo, hicieron un turismo de economía y fueron a Cuba. Claro, esa gente reportaron que Cuba no tiene una política abierta, no hay una legislación para que prohíba el lavado de dinero y básicamente es restrictiva porque toda esta zona en que se va a trabajar va a estar trabajada por los militares de Almacenes Universo, que son de la FARC. No, y esta apuesta de Cuba muchos creen que es a largo plazo, ¿no? Y a un posible levantamiento del embargo. Es una excelente medida a largo plazo. Claro. Por eso decía que es un concepto geopolítico que han manejado tardíamente, pero es una medida de salvación y que básicamente sí va a producir mucho, pero rompiendo como siempre con capital extranjero. Los brasileños van a poner esos casi 1.000 millones que tienen, van a producir allí chasis de camiones, van a producir cristales planos, que ellos son los grandes productores, van a incentivar la producción de farmacología en Cuba, porque ellos son grandes consumidores, los brasileños, y no les alcanza lo que compran de la India y de Canadá. Pedro. Mira, es un proyecto, como decían, íntimamente ligado al Canal de Panamá. Correcto. La ampliación del Canal de Panamá va a traer la oportunidad. Esa ampliación es para 2015. Sí, pero los números son impresionantes, porque los cargueros, la ampliación del canal triplica el tamaño de los cargueros. Un carguero de contenedores que hoy promedian 5.000 contenedores, pues llegarían hasta 18.000 contenedores en un barco. O sea, estamos hablando de megabarcos, algo extraordinario. Al mismo tiempo, como hablábamos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba controlan el proyecto. El general Ramón Andoyo y el yerno de Raúl Castro, Luis López Calleja, Alejandro López Calleja, son los que están encargados de este proyecto. En este proyecto pueden llegar a almacenar en Cuba, en el Mariel, de 800.000 a 1.000.000 de contenedores. Y lo están tratando de equipar con lo más moderno que hay en tecnología. Pero, de nuevo, ¿cuál es el mercado? Cuba no es el mercado. La infraestructura de Cuba, en todos los aspectos, está semicolapsada. Ejemplo, este proyecto exige mucha energía eléctrica y que en Cuba hay una crisis de energía eléctrica. El petróleo de Venezuela y el petróleo de Cuba tiene un alto contenido de sulfuro y está acabando con las plantas de refinamiento y las plantas eléctricas. De manera que este megaproyecto, uno de sus primeros problemas es el abastecimiento de la electricidad. Y el otro problema que tienen es precisamente la falta de un sistema jurídico que respete y proteja al inversionista. Pero aparte de eso que está diciendo, que nos dice Pedro, del sistema jurídico, eso lo hemos visto a través de los años y siguen las inversiones. Sí, siguen las inversiones porque si usted escucha lo que dice el propio embajador brasilero, de su propia boca, vas a escuchar que él coge un empleado cubano, como ahora en mismo Ariel, le dan un manual de maquinaria y en las 2 semanas el hombre ya está autoentrenado. Eso le encantó, pero hizo más hincapié en que es el payroll más bajo que va a haber en una producción especializada.
liberalizada de zona franca. Por lo tanto, ahí está la ganancia de Brasil. Brasil va a producir con bajo costo ahí mercancías. De hecho, van a ensamblar ómnibus, que ya lo habían hecho de una manera piloto en Cuba, y tenían todas las referencias de cómo el gobierno trata al empleado a través de la multinacional Brás Cuba, que es una producción joint venture que hay con Cuba, que hace 15 años están en Cuba y han explicado a Brasil prácticamente cuál es el régimen laboral que hay en Cuba. Esa es la garantía de ganar. Hay dos temas. Pero, perdóname, pero sí, eso es precisamente, lo apunta muy bien, eso es precisamente una explotación al trabajador cubano. Porque, sí, eso ha sido, viene desde porque hace ellos cobran años. El 100% Correcto. Y le entregan a ese obrero el 10%. Seguro. O sea, que es una forma de explotación. Quería, me quedan 1 minuto y medio aproximadamente, y quería en ese tiempo ver los intereses de Estados Unidos, cómo encajan en todo esto. Estamos hablando de que Estados Unidos estaría dispuesto a invertir entre 6.000 y 8.000 millones de dólares en contra de ese tipo de proyecto. Y por otra parte, el embargo. ¿Cómo entra el embargo a jugar en todo esto? Yo me imagino que con el tiempo, cuando la biología se imponga y cambien estas generaciones, tenga que haber un cambio que tiene que ser efectivo. Va a ser completamente histórico, desde luego. Pero básicamente estás viendo que los americanos están siendo muy prácticos. Si tú ves el tema de la discusión que hay en nuestro país ahora sobre la ley de ajuste cubano, vas a ver que se han tomado acciones que van en contra de la ley, pero básicamente la ley que está codificada no puede ser derogada. Por ejemplo, ellos están dando las visas estas de 5 años y ahora hay un acuerdo de patrullaje de las aguas internacionales para devolver Barcelos. O sea que hay dos efectos prácticos, Félix, que se están haciendo para contrarrestar una situación que es inamovible. Yo veo que lo mismo ocurre con el bloqueo. No pueden quitar la ley, pero va a haber un acercamiento. Yo pienso que Estados Unidos en este momento, y se ve en el puerto del Mariel, está tomando medidas inmediatas para poder recibir a esos mega barcos, los barcos gigantescos, y operarlos en Miami, porque para la economía americana y el mercado norteamericano es mucho más eficiente y económico que atraquen en Miami o atraquen en Baltimore o en Charleston los barcos gigantescos y no tener que retransportarlo de Cuba a los Estados Unidos. De manera que esa es una competencia que Cuba, el Mariel, pierde frente al puerto de Miami y a los otros puertos de los Estados Unidos. Pedro, gracias por haber estado con nosotros, Sergio también, por haber participado de esta información, ¿no? Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablarles de la incertidumbre y la polémica en temas de política en la Florida sobre cómo y cuándo va a entrar en vigor el Obamacare y sobre todo si se va a poder implementar. Aquí en la Florida realmente complicado. Volvemos con los detalles.